Qué bueno, hermana Nancy, que está orando por su vecina. Digo, no es el tema de la plática, pero hay veces que nos desanimamos cuando oramos por alguien porque ya le predicamos de la palabra, ya le dijimos, ya le enseñamos, ya leímos, y a veces nuestra actitud es, ni modo, yo ya hice lo que tenía que hacer. Hay una teoría, que no es muy lejana, que dice que para que tú y yo llegáramos al conocimiento del Señor, es porque alguien estuvo orando por nosotros. Y te pido que recuerdes en el momento en que conociste de Dios, si había alguien que estaba orando por ti. Y lo más probable es que sí. Quizás supiste de alguien que estaba orando de ti, por ti. Pero hay veces también que son oraciones anónimas, de gente que está orando por ti para que llegamos al conocimiento de Dios. Y si haces memoria, seguramente recordarás que alguien estuvo orando por ti. Un pariente, primo, vecino, compañero de la escuela, del trabajo, no lo sé. ¿Todo bien por allá? ¿Sí? Ah, sí, sí. Ah, ok. Dije, no, no se va a estar incendiando la cocina y corramos. ¿Sí? No corro, no grito, no empujo. Y regresando al tema, qué bueno que está orando, intercediendo porque finalmente en nuestros propios ojos a veces nos podemos desanimar. Ah, ya hice lo que tenía que hacer. Ya. Pero el Señor requiere de nosotros constancia, perseverancia, y en su momento habrá el fruto. Hay veces que uno se podría desanimar y decir, ya pasó X tiempo, ¿no? Nos comentaba nuestra hermana, ¿no? Pues ya pasó tiempo de que estábamos casados y como de que pues ya no había que nos queríamos casar y que no había solución. Dios llega a tiempo, ni tarde ni antes, llega en el momento correcto. Pero sí se requiere la perseverancia. Entonces, qué bueno que está intercediendo y orando por su vecina. Vamos a continuar con el capítulo 7 de Mateo. Y se quedaron en el versículo 14, vamos a continuar con el 15. Mateo 7:15. Y esta enseñanza breve la vamos a dividir en tres partes, porque precisamente son las tres partes en las que está dividida y que son principios que pudiéramos creer que están distintos, pero que llevan a una misma enseñanza. Mateo 7:15. Si alguien puede leer del 15 al 20, por favor. De los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen unos de los espíritus de los sacerdotes? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Amén. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, eres misericordioso, Padre. Te pido que tú seas, Señor, quien hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, que podamos reflexionar, entender tu palabra, pero sobre todo vivirla. Señor, gracias por cada uno de los que estamos aquí. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva con poder y con autoridad. En el nombre de Jesús. Amén. Empieza el versículo 15, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ay, nanita, los apaches, dicen por ahí. Guardaos de los falsos profetas. Un profeta, ¿qué es un profeta? ¿Quién puede decir qué entiende por un profeta? ¿Qué entendemos por profeta? No, bueno,
habla la palabra, pero no necesariamente ese es un predicador. Gracias por... Uh-huh. Habla una persona que habla de parte de Dios. Puede en algún momento predicar, pero su predicación está enfocada a ciertas cuestiones de revelación que vienen de parte de Dios y que son habladas a la iglesia, al cuerpo de Cristo. ¿Sí? Un profeta no... un profeta es profeta cuando habla al pueblo. ¿Sí? Un profeta una persona que recibe revelación de Dios pero que no la habla, no es un profeta. ¿Sí? Hay veces que hemos malentendido la palabra profeta, gracias por tu participación, que es una persona que va a decir el futuro. Y entonces se confunde y la gente que no conoce la palabra y aún incluso a veces el cuerpo de Cristo confunde que es un vidente, alguien que ve algo, ¿no? Y no necesariamente, Dios revela ciertas cosas, pero habla de su corazón, habla por medio de la palabra hacia el pueblo, en una revelación. Ahora bien, y es importante comentarlo, la palabra de Dios ya nos fue dada. ¿Sí? Aguas con profetas que hablan o dicen algo que supuestamente viene de Dios, pero contradice las escrituras. Y así hay varios, tanto en el cuerpo de Cristo incluso, como fuera. Yo hablo de parte de Dios y a veces, mira, tú y yo tenemos que ser conscientes de discernir cómo es que la palabra es anunciada y quién la dice. Porque, y tú, digo, no sé si alguno de ustedes en algún momento, espero que no, pero posiblemente participaron en algún culto, que te fueran a leer las cartas, ayer que fue 14 de febrero, si no te mandaron cartas, hay varias de Pablo en la Biblia que puedes leer, ¿sí? Yo no recibí ninguna carta romántica, pero recibí las cartas que están aquí en esta palabra para ti, para mí. Muchos de estos videntes, brujos, chamanes, etcétera, la mayoría incluso dicen hablar de parte de Dios. Hay algunos que no, digo, no nos vamos a meter en ese tema. Hay personas que buscan su conocimiento en las fuerzas oscuras, por así decirlo, en la muerte, en el diablo, ¿sí? Y deshonran supuestamente la parte de Dios. Pero no necesariamente quien habla, por eso te decía que usan, hasta tienen frases, imágenes, etcétera. Y la gente cuando desconoce, y posiblemente tienes amigos o conocidos, dice, no, pero es que yo fui a que me leyeran las cartas, a que me leyeran las manos, y hasta hizo una oración y habló de Dios, incluso recitó alguna porción de la palabra. Pero eso no quiere decir que venga de Dios, al contrario. Cuando tú mezclas la palabra con fuerzas oscuras, ocultas, intereses personales, estás yendo en contra de lo que dice la palabra. Entonces, ten mucho cuidado con aquellos que dicen que hablan de parte de Dios. Yo conozco a la mayoría de los que están aquí, sé que es gente madura. Y dicen, no, espérate. Pero aún así, hay cristianos que están iniciando en el Evangelio que a veces se van con la finta. Es que ese profeta o esa persona dice hablar de parte de Dios, pero tú y yo tenemos que discernir si realmente viene de la palabra, de parte de Dios. ¿Y sabes cómo lo puedes discernir? Una, no yendo a esos lugares, porque tú tienes la revelación de la palabra en tu vida. Y si Dios quiere hablar algo en tu vida por medio de una revelación, va a poder ser a partir de un sueño, va a poder ser a partir de que tú leas la palabra, a partir de que estés orando, ¿sí? Incluso, y que eso es algo muy bonito, cuando alguien viene y te da una palabra de parte de Dios, ¿sí? Pero ten mucho cuidado, y por eso dice la palabra, guárdense de los falsos profetas. Me gustaría decir que en la actualidad ya no es tan común, pero sigue sucediendo. Yo recuerdo cuando yo era niño, conocí, unos vecinos que también eran cristianos. Estoy hablando de por ahí del 88, yo creo, más o menos. 89. Y esta familia salió de una iglesia de la Ciudad de México, del Estado de México, no me acuerdo, donde el pastor les dijo, ¿saben qué? Dios me dio la revelación de cuándo es la venida de Jesucristo. Y puso tal fecha. Vendan todo, y ahí tienes, renuncien a sus trabajos porque ya viene Jesucristo. Entonces muchos de esa iglesia vendieron todo. ¿Y qué crees que sucedió en la fecha que él había dicho? Pues no vino el Señor.
Y entonces aún en la iglesia sucede que hay cierta revelación, pero cuando la iglesia, el cuerpo de Cristo es inmaduro, no sopesa la palabra. ¿Sí? Entonces tú y yo tenemos, ahora sí que no te digan, que no te cuenten, conocer lo que dice la palabra. Si tú y yo no conocemos lo que dice la palabra, pues vamos a ser llevados por un lado y por otro, ¿sí? Como dice la palabra, por nube de doctrinas. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Mira, se ha puesto incluso de moda que noche de profeta, viene un profeta de no sé dónde. Yo no estoy diciendo que Dios no hable por medio de ciertas personas, pero mira, hay hasta perfiles, ¿no? Normalmente, no quiere decir que todos, son gente muy gritona, por así decirlo, gente que mueve masas y se reúnen multitudes. Pues, multitudes me refiero, convocan a gente, ¿no? Y que haya un éxtasis, ¿sí? Tú y yo no necesitamos reunirnos en gritos y en multitud para que Dios te hable. No estoy diciendo, ojo, que sea malo, pero no necesariamente en una noche o en una celebración de profecía, no necesariamente Dios va a hablar. Tú y yo tenemos que sopesar. ¿Quieres tener revelación? Lee la palabra. Y si Dios quiere hablar algo específico en tu vida y en tu corazón, lo va a hacer. El miércoles pasado el pastor Berna nos compartía de que Dios habla. Dios habla. Pero el problema y no estoy menospreciando, porque finalmente la palabra dice que hay profetas. Ojo, no estoy diciendo que alguien se dice profeta, agarremos las pedradas. No es eso. Simplemente que tú y yo tengamos la madurez en Cristo para, como bien advierte la palabra, guardarnos de los falsos profetas. Porque si tú y yo no nos guardamos de la falsa profecía, vamos a ser llevados, vamos a ser, perdón la palabra, manipulados. Y mira, posiblemente has platicado con gente que te conoce, familiares, amigos, etcétera. No, yo no voy a esas iglesias porque te manipulan, te piden dinero, ¿sí? Bueno, cuando hay un desconocimiento de la palabra, pues vas a decir, sí, es cierto, mejor yo tampoco ya no voy. Pero cuando tú conoces la palabra, sabes que no estás siendo manipulado, sabes que estás obedeciendo la palabra. El problema es cuando hay una influencia de un falso profeta y dice profeta, pero llévalo también a un servidor de Cristo, puede ser un pastor, un evangelista, etcétera, ¿no? Alguien que dice hablar de parte de Dios, pero que no está hablando de parte de Dios. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Sabes también cómo sopesar que un profeta o alguien te está hablando una palabra que proviene de parte de Dios? Ve su vida. Por eso yo tengo ciertas reservas voy a poner un ejemplo, el profeta que viene de Panamá, de Costa Rica, de no sé dónde, ni lo conocen, ¿no? Habla muy bonito, grita muy fuerte, habla versículos, pero yo no puedo sopesar, ¿sí? No puedo determinar si está hablando de parte de Dios en cierta medida si no conozco sus frutos, si no conozco su vida, ¿sí? Ya se había tardado. Hablando de los frutos, lleve la naranja, es que él quiere decir que Dios está hablando, esa es la revelación, ¿sí? Vamos por buen camino, ¿sí? No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos, pero no solo lo lleves a la profecía, está bien, velo en tu propia vida. Pregunta, ¿cómo están tus frutos? Dices, es que intento ser bueno. Mira, yo por muchos años intenté ser bueno y ¿sabes qué sucedía? Porque estaba intentando mis propias fuerzas. Quiero esforzarme por hacer las cosas bien. Dice la palabra que no hay uno bueno ni aun uno. Pero tiene que haber una evidencia de que tú y yo estamos en Cristo.
Pregunta, sin que me respondas, ¿hay una evidencia de que Cristo está en tu vida? ¿O simplemente, y lo platicábamos creo que hace un mes más o menos, somos buenos religiosos? Es decir, llego temprano a la iglesia, me sé los cantos, bueno, luego hay unos que yo no me sé, estoy aprendiendo, ¿sí? Traigo mi Biblia bajo el brazo, asisto a las reuniones entre semana, me conecto. No estoy diciendo, ojo, que sea malo, pero tiene que haber un fruto más, o tiene que haber más fruto, y de hecho dice la palabra que estamos hechos para dar mucho fruto. ¿Quieres conocer si realmente un cristiano, un creyente, tiene una relación con Dios? Es porque hay fruto en su vida. Ahora, ¿qué tipo de fruto? Hay un cambio, ¿sí? Antes era grosero, ahora ya no es grosero. Antes era enojón, ya no es enojón. Y no quiere decir que no tenga su carácter, su temperamento, ¿sí? Se preocupa por otros, ora por otros, empieza a tener fruto. Mira, hermano, mi hermana, un problema que tenemos en la iglesia en general es que somos muy buenos religiosos, pero en ocasiones no vamos más allá para dar fruto. Nos conformamos con lo mínimo necesario. Es decir, imagínate, bueno, yo me fui de viaje y estaba haciendo un frío, le comentaba a la hermana en la mañana, estaba haciendo un frío cuando me fui, de pronto llego ayer y estaba haciendo un calor bárbaro, ¿sí? Y entonces imagínate que nos llevan a Acapulco y ahí estamos apuntados varios, y está la alberca y está haciendo un calor bárbaro, pero simplemente metes los pies en el chapoteadero. Ya me refresqué. No digo que no te refresque el agüita a los pies, pero si ya estás ahí, métete a la alberca, métete al mar. Digo, si no sabes nadar, pues no te vayas tampoco muy adentro. Pero muchas veces como cristianos nos quedamos simplemente con el agüita en los pies. Ya me conformé, ya recibí cierta refrigerio en mi corazón. Y mira, en el ministerio carcelario la hermana Lore no me dejará mentir. ¿Cuántas personas no se acercan al principio cuando llegan? Porque finalmente llegar es se te viene el mundo encima. Y mira, multitudes llegaban. Porque iban llegando y sí, yo necesito de Dios y ora por mí y vamos, necesito conocer más de Dios. Y mira, la vida de mucha gente transformada de un momento a otro, porque habían dicho, sí, Señor, yo necesito de ti. Le predican a su familia, están muy, muy entusiastas, pero después de cierto tiempo, variará, no sé, quizás meses, pues, pues ya no, estoy aquí, pero ya no tengo el conflicto de cuando llegué. Ya me acostumbré a cierto horario, ya me acostumbré a ciertas actividades, ya me acostumbré a las personas. Oye, hay que reunirse y no puedo, es que tengo un partido de fútbol. ¿Verdad que no pasa eso, hermana Lore? No. Es que no puedo, es que tengo que ir a no sé dónde, es que a esa hora pusieron el desayuno. Y si, pues, ¿cómo no voy a desayunar? ¿Por qué? Porque al principio ya recibí esta oración, esta enseñanza, este apapacho. Ya conocí algo de Dios, ya vi que la palabra funciona, pero no me quiero comprometer. Porque ya, hasta ahí, nada más así, de entradita, los pies en el agua. Todo el árbol que no da un buen fruto es cortado y echado al fuego, versículo 19. Así que por sus frutos los conoceréis. Y esto también tiene que hacernos reflexionar en cierto modo, porque no te quiero condenar, de hecho ninguna condenación hay para los que están en Cristo, pero sí te quiero animar a que si estás viendo que en tu vida dices, no, pues analizo a mi derecha, a mi izquierda, arriba, abajo, no estoy dando fruto. No es para que digas, pues ya, hasta aquí llegué con Dios. No, es buen momento para decir, Señor, pues llevo, no sé, y a varios de los que conozco aquí, pues sé que no son nuevos en el Evangelio. Estamos hablando de hecho, creo que esta semana cumplo un año de estar ya radicando aquí en Pachuca, ¿no?
Entonces ya varios pues, sé que llevan años en el Señor. El punto es, analiza tu vida si hay fruto. Quizás estás muy ocupado, preocupado con el diario vivir. Que los niños, que los nietos, que los padres, que el trabajo, que la renta, que problemas en casa. Mira, todos tenemos eso. Pero ¿dónde está tu atención? Y hay veces que si le prestamos tanta atención a las cosas terrenales, descuidamos lo realmente importante, que es esta relación con Dios. Pregunta importante. ¿Para qué estamos tú y yo en esta tierra? Es decir, y te explico un poquito la pregunta. Escuché alguna vez que, en teoría, cuando tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, en teoría, era para que en ese momento nos fuéramos con Él. Es decir, Señor, ya me arrepiento de mis pecados, sálvame, pues ya de una vez boleto para el cielo, porque finalmente esa es la eternidad. Lo que tú y yo vamos a vivir, este tiempo que estamos viviendo en la tierra, mira, es nada. Dice la palabra que esta generación, y habla de 70 años, 80 años, ¿no? La semana pasada cumplió mi papá 2 años que falleció de 88, si mal no recuerdo, y estaba a un par de meses de cumplir 60 años de casado con mi mamá. O sea, unos días y no llegó. Ni modo, bueno, ya digo que 60 años, pero dices, bueno, yo quiero vivir mucho tiempo en esta tierra. Qué bueno. ¿Para qué? Pregunta, ¿para qué estamos tú y yo en esta tierra? Para ser felices, posiblemente pudiera ser alguna respuesta, ¿no? Si tú abres redes sociales, ves muchas películas, te va a decir, ¿estás aquí para ser feliz? ¿Estamos aquí para ser felices? Pregunta. A lo mejor parte de, pero también para que se cumpla el propósito de Dios. Claro, la felicidad, y qué bueno que se toca este tema, la felicidad es un estado humano. No te estoy diciendo que yo quiero que tú seas infeliz, pero ¿qué es lo que dice la palabra? En el mundo hallaréis tribulación. O sea, ¿sabes dónde vamos a tener la plenitud de gozo y de felicidad, si lo quieres ver así? Cuando estemos en la presencia del Señor. No quiere decir que en esta tierra todo va a ser fracaso y dolor, ¿no? Pero pues estamos en un mundo destruido, donde el enemigo reina en muchos aspectos. Si tú estás buscando ser feliz, déjame decirte que no es el lugar. No quiere decir que no tengamos, como dice la palabra, plenitud de gozo. No quiere decir que no nos gocemos. La palabra, de hecho, no habla de felicidad, habla de gozo. Pero, de hecho, hay una película que se llama En búsqueda de la felicidad. Y a veces, como el mundo nos ha dictaminado, tú tienes que buscar ser feliz. No, busca a Dios y ahí está el verdadero amor, ahí está la plenitud de gozo. Y aún conociendo a Dios, pues va a haber momentos de prueba, va a haber momentos de tribulación, va a haber momentos de lloro. Porque algunas personas precisamente se confunden en este aspecto. Decir, oye, ya hice la oración que me dijiste, ¿no? Ya asistí a la iglesia, pero no soy feliz. No, es que no has conocido realmente a Dios. No busques la felicidad, busca a Cristo. Y lo encontrarás, dice la palabra, búsquenme mientras puedo ser hallado. Bien, dijo la hermana, estamos aquí para cumplir el propósito. Bueno, la pregunta es, ¿qué propósitos? ¿Es correcta la respuesta parcialmente? Sí, el propósito. ¿Qué propósito? En esta teoría que te comentaba de si tú y yo cuando recibimos a Cristo nos fuéramos a la presencia del Señor, se volvería, si hay algún aquí fanático aficionado de Volver al Futuro, ¿no? Sería una paradoja de tiempo, es decir, entonces ¿quién me va a predicar? ¿No? Tú y yo estamos aquí, bien dijo Liz, para predicar a Cristo. Si tú y yo en la palabra encontráramos que el objetivo de que estuviéramos en esta tierra es formar una familia, ser felices, tener bienes,
Pero yo te diría, es lo que dice la palabra, pues vamos a buscar eso. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán las manos serpientes, y si se bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos 16, del 15 al 18. Ir por todo el mundo y predicar a toda criatura. Ese es el propósito. Ahora, no quiere decir que por esto no vivamos nuestro día a día, ¿sí? No te estoy diciendo, ya, deja todo, deja a tu esposa y vamos a predicar a Cristo, ¿no? Algunos dirán, sí, adelante. Es en tu diario vivir, en lo que estás haciendo, en tu trabajo, en la escuela, en la calle, en tu casa, en el lugar donde estés, predica a Cristo. Pregunta, ¿lo estamos haciendo? Yo esperaría que sí. ¿Por qué? Porque ese es el propósito. Y les comentaba hace un momento, hay veces que estamos tan afanados por el diario vivir que le damos más peso a nuestra vida carnal. Mi objetivo es mi pareja, mi objetivo es encontrar pareja para los solteros, mi objetivo es enseñar a mis hijos, a mis nietos. No estoy diciendo que todo eso no sea bueno y no sea importante. Pero no tiene que ser el punto medular del propósito en tu vida. ¿Sabes por qué a veces tú y yo nos frustramos en la vida? Precisamente por eso. Porque estamos yendo tras metas, tras objetivos que nosotros mismos nos hemos autoimpuesto. Y no estamos entendiendo la palabra. No estamos entendiendo que nuestra ciudadanía es eterna. No hemos entendido que ya no somos nosotros, lo que decía Pablo, sino Cristo vive en mí. Y decía el apóstol Pablo, estoy crucificado juntamente con Cristo. Mira, esto no es una gran revelación, simplemente es que tú y yo entendamos por medio del Espíritu Santo, y ese es el objetivo de lo que yo te quiero decir hoy. Que el Espíritu Santo te revele a ti y a mí que nuestra ciudadanía ya no es aquí. Nuestra naturaleza, Dios nos ha transformado, nos ha dado la naturaleza de Cristo. No te afanes, no te enfoques en tantas cosas que van a acabarse, que se van a perder. Mira, todo lo que está aquí, material, en tarde o temprano va a ser polvo, se va a destruir. Lo que realmente permanece es lo que no vemos. La eternidad que tú y yo tenemos. Enfócate y trabaja en lo eterno. No te enfoques en lo terrenal. Y no estoy diciendo que no tengas aspiraciones en esta vida. Adelante, qué bueno. Un trabajo, un mejor trabajo, ¿sí? Enseñar a tus hijos, a tus nietos, tantas cosas importantes, ser un buen ciudadano, un buen vecino. Todo eso es bueno, pero que no sea tu centro de atención. Y regreso al punto. ¿Cómo están tus frutos? Todo árbol que no da buen fruto, dice, es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Mire, mi hermano, mi hermana, yo sé que varios también de ustedes, llevo años en la iglesia. No quiere decir que llevo años de conocer a Dios, pero llevo desde los 8 años llevo en la iglesia y ya tengo 48. Ya te dije, mira, llevo 40 años en la iglesia. Tuve mis momentos más intensos, tuve mis momentos de alejarme, pero 40 años llevo en este asunto, si lo quieres ver así. Y si hay algo triste, es ver personas, y también me incluyo yo ahí en algún momento de mi vida, que tenían un potencial de parte de Dios para hacer luz en medio de las tinieblas, para cumplir ese propósito, para predicar el evangelio, pero que se ocuparon más del fruto terrenal, hacer, trabajar, pareja, etcétera. Regreso al punto, no es algo malo, pero fue más esa atención. Y dice, el que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y algunos han vuelto atrás. Después de esos 40 años, varios que yo conocí
desde esa época hasta la fecha, volvieron atrás. Incluso en mi caso, en algún momento yo volví atrás. Gracias a Dios Él ha tenido misericordia. Pregunta, ¿cómo están tus frutos? Y se vale analizarlo. El martes hay tianguis, ¿dónde está? De este lado. Sí, ajá, sí hay tianguis de este lado. Y mira, a mí me encanta, antes no comía frutas, ahora ya como frutas. Pero tú agarras, tú puedes ver, y las señoras amas de casa no me dejarán mentir. Tú puedes saber cuando dices, no, esta manzana, este plátano, no está bueno. Y lo mismo sucede en nuestras vidas. Quizás dices, bueno, no tengo el fruto que quiero. Pregunta importante. ¿Hay fruto malo? Porque dices, bueno, no estoy dando el fruto que yo sé que debo dar en Cristo. Entonces, ahora sí que me la llevo. ¿Cuál es el mínimo aprobatorio en la universidad? ¿6? 7. O sea, 6, 9 es reprobado. 7, ok. En mi universidad era 7.5. Qué gachos. Hay veces que decimos, bueno, ya saqué 7, ¿no? No estoy dando fruto. Entonces, pues ya pancé. La pregunta es, ¿hay fruto malo? Porque dices, bueno, no estoy generando en Cristo, pero ¿cómo está tu caminar? ¿Cómo está tu hablar? ¿Cómo está tu comportarte? Y mira, yo soy el primero que me tengo que poner, Señor, necesito estar a cuentas contigo. Y es parejo, me refiero, tú y yo podemos analizar y decir, híjole, estos frutos que tengo en mi vida no son los correctos. Y quizás no estoy dando los frutos que sé que puedo dar en Cristo. Pues es buen momento para que nos pongamos a cuenta, Señor, perdóname. Y bien decía Liz, bueno, estamos llamados a predicar el Evangelio. Decía una persona que conozco, y es algo muy cierto, dice, cuando yo predico a Cristo, se me quitan las ganas de pecar. Y es algo que en mi vida yo he visto. Si yo no predico a Cristo, soy más susceptible a pecar. Cuando yo predico a Cristo, no quiere decir que no pueda pecar, pero ya no le presto tanta atención al pecado. Analiza tu corazón, mi hermano, mi hermana. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? Dices, no, si supieras, traigo lista de pecados. Bueno, ponte cuentas con Dios, pero predica a Cristo. Hay veces que decimos, es que hasta que ya sea santo voy a predicar a Cristo. Ahorita no puedo porque todavía Dios está haciendo algo en mi vida, todavía traigo esto, todavía le voy a la América, me tengo que arrepentir. Pues, tantas cosas, pero empieza a predicar. No necesitas, obviamente necesitas conocer la palabra, pero no necesitas ser un estudioso de la palabra. Ahora, no estoy menospreciando el estudio de la palabra. Necesitas hablar. ¿Sabes cómo Dios te va a capacitar? Hablando. Incluso, y perdón la palabra, se vale equivocarse. La primera vez que yo hablé de Cristo tendría 8 años. Y me ganó la emoción, no sabía mucho de la palabra. Y me acuerdo, íbamos saliendo de la primaria, si mal no recuerdo, cuarto de primaria. Sí, porque todavía estaba en la Ciudad de México. Y me acuerdo que pues yo dije, ay, ahora ya conozco de Dios, etcétera. Y empecé a condenar ahí a unos, no, es que usted es su virgen y no sé qué tanto rollo. Bueno, y ahorita no lo haría así, ¿verdad? Posiblemente te vas a equivocar. Pero si tú dejas que el Espíritu Santo de Dios te guíe, recuerda que no eres tú el que está haciendo la obra. Tú y yo no salvamos a nadie cuando predicamos. Es Dios, es el Espíritu Santo. Tú y yo solo somos instrumento de lo que Dios quiere hacer. Resumen de esta primera parte, revisa tus frutos y ten cuidado de los falsos profetas. ¿Alguien que pueda leer del 21 al 23, por favor? Estamos todavía en Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor,
no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Gracias. Quise que se quedaran los adolescentes porque ya tienen edad y conocimiento de Dios para entender, y esto también no solo va para los adolescentes, también va para los adultos, y relacionado con lo que platicábamos hace un momento, hay veces que podemos ser tan buenos religiosos. Y mira, cuando tú y yo tenemos necesidad, yo espero que acudamos a Cristo, ahora lo hacemos, ¿no? En el pasado teníamos necesidad y acudíamos a tantas cosas, personas, remedios, bla, bla, bla. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mira, las veces que yo he tenido más angustia en mi vida, lo primero que dije en esos momentos fue, Señor, Señor, ayúdame. Posiblemente haces lo mismo, qué bueno. Que tu el primer lugar donde eches mano sea con Dios. Pero dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quieres tener fruto? Ya lo vimos. Haz la voluntad de Dios. Ahora, hay gente que dice, bueno, pero es que en algún momento le compartía del Evangelio a una persona y me dijo, mira, es que todo lo que me dices me gusta mucho, pero yo no me involucro porque pues no quiero que Dios me quite de hacer las cosas que me gustan hacer. Y sé que muchas de esas están mal. Entonces, Dios y yo cuates, quiero conocerlo mientras no se meta en mi vida, mientras no me diga ni sea confrontado con mi pecado, en pocas palabras. Y mira, mucha gente que no conoce a Dios, clama a Dios. El problema es que Dios no necesariamente oye. No todo el que me dice Señor, Señor. Y mira, adolescente, por eso pedí que te quedaras. Porque es importante que tú conozcas a Cristo. No nada más que vengas a la iglesia. ¿Nos da gusto que vengas? Claro que sí. Y si en algo podemos ayudarte, tu familia, iglesia como tal, para eso estamos. Pero no solamente se trata de decirle, Señor, ayúdame, Señor, te necesito, Señor, ven a mi vida. Es un inicio claro, cuando tú le das oportunidad a Dios en tu corazón, decir, quizás no conozco mucho, pero creo que tú existes y creo que tú puedes vivir en mi corazón. La parte complementaria es hacer su voluntad. Y vas a decir, es que, ¿cuál es su voluntad? ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Es buena, agradable y perfecta, pero está aquí, en su palabra. Conozco gente que no lee la palabra, como te decía de esta persona, porque me quiero hacer el loco. No quiero saber lo que dice la palabra porque sé que muchas cosas de las que hago no están correctas. Entonces, le hago así. Yo sé que los adolescentes no hacen esto. No oigo, soy de palo, decíamos cuando yo era niño. Algo así, soy de palo y no oigo, no me acuerdo. Eso, exactamente. Bueno, por aquí ya. No, hermana, no, vamos a liberar ahí. ¿Sí? Hay veces que así le hacemos también. Dices, ay, como de que no veo. ¿Sí? No se trata de que simplemente tú y yo clamemos a Dios y le digamos, Señor, Señor, ayúdame. Muchos me dirán en aquel día, versículo 22, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Ojo, ya lo leímos hace un momento, que no todo el que se dice profeta o el que profetiza. Uno viene de parte de Dios y número dos, Dios le conoce. Pero bueno, ahorita regresamos. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y esta parte a mí siempre me ha retumbado en mi corazón. Dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores
de maldad. Ya vimos en la primera parte cómo están tus frutos. Aquí la pregunta sería, y no hago la primera pregunta que podría ser, ¿conoces a Dios? Porque yo creo que si dijera, ¿conocemos a Dios? Mira, en cierta medida todos levantaríamos la mano, yo conozco a Dios. Aquí la pregunta realmente importante es, ¿Dios te conoce? Y posiblemente ahí nos quedamos, yo conozco a Dios, sí, porque leo su palabra. Dice aquí que hay tres principios de este pasaje que está comentando Jesús. Tres actividades principales que hicieron y que no por eso necesariamente Dios los conoce. Dice uno, no profetizamos en tu nombre. Punto número uno, profetizar. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Yo no he echado fuera demonios como tal, o sea, una liberación así donde se manifieste. Sí he estado en momentos de liberación, de opresión demoníaca, pero así que digas que yo tuve así eché unas luchitas con un demonio y todo, no. Es algo sencillo, no necesariamente, pero es algo que Dios nos llamó a hacer. Entonces está hablando de profecía, echar fuera demonios, y la parte final dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ahora, ojo, está diciendo en tu nombre. O sea, no está diciendo, yo fui el exorcista, yo saqué demonios, yo profeticé, yo hice muchos milagros. O sea, es gente que aparentemente conocía a Dios, que tenía cierta poder de parte de Dios. Quiere decir que no necesariamente el que profetiza, el que echa fuera demonios y el que hace milagros de parte de Dios, necesariamente Dios lo conoce a él o a ella. ¿A qué me lleva esta palabra y lo que dice al principio? Quiere decir, y por eso tú y yo tenemos que tener cuidado. Podemos ser muy buenos religiosos, podemos leer la palabra, podemos profetizar de parte de Dios, podemos echar fuera demonios. Ahora, recuerda que, por ejemplo, y me encanta esta parte porque dice echar fuera demonios y hacer milagros, quiere decir que Dios quería hacer algo en esos endemoniados y en esos enfermos y en los milagros que estaba haciendo, pero eso no nos hace conocedores, no hace necesariamente que Dios nos conozca, que sí, hacer su voluntad. En esto que está diciendo Jesús, se quedaron a la mitad. Es decir, obedecieron el hecho de la labor de hacer, pero no buscaron hacer la voluntad de Dios. Y mira, esto a mí me pone las rodillas como gelatina. Porque aún pararse aquí al frente y dar una enseñanza no te hace que Dios te conozca. Pudiéramos hacer una campaña evangelística en hospitales, en el reloj, ir a congresos, ir a campamentos, subir, bajar, vamos a acompañar todos a Acapulco. Podríamos hacer tantas cosas, aún espirituales, pero no necesariamente eso hace que Dios nos conozca. Y si para mí hay algo frustrante que pudiera haber en la vida, y más en la muerte, que Dios nos dijera, ¿sabes qué? No te conozco. Oye, Señor, pero nos reuníamos en el camino, es más, desde las 9 de la mañana estábamos poniendo sillas, a las 9:30 llega la hermana Nancy, preparamos café bien sabroso, en ocasiones nos acompaña Benjamín y tenemos instrumentos, en ocasiones proyectamos, teníamos buena enseñanza, teníamos unos convivios padrísimos. Y que el Señor diga, no te conozco, David, y ahí pon tu nombre. A mí me pone a temblar las rodillas. Porque no se trata de hacer cosas. Ahora, no estoy diciendo, hago aquí el paréntesis, no estoy diciendo que sea malo, al contrario, necesitamos
proyectar un poco más la iglesia hacia afuera. Ayer vinieron a dejar un folletito de un evento que va a haber en una iglesia de por acá. ¡Qué padre! ¡Qué bueno! Y la persona que pasó la alcancé a ver nada más de reojo, traía un paquete, y, así como los que dejan de cerrajero y de plomero, dejó, no sé si en sus casas los que viven por aquí les tocó un papelito. ¡Qué bueno! Vamos a expandir el evangelio, vamos a expandir la palabra. Pero no te enfoques en hacer actividad espiritual, sin antes buscar hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Escucho comentarios. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? No hacer los deseos que nosotros tenemos. Ese es uno. ¿Qué más? Hacer lo que dice la palabra. Hacer lo que dice la palabra. Ahí está. Ahí es lo que dice la palabra. O sea, tú y yo como cristianos, y es algo que trato de ser muy enfático, tú y yo tenemos, bueno, es Nuevo Testamento. Tú y yo tenemos que apostar nuestra vida sobre este libro. O sea, si tú dices, mira, a mí me gusta la Biblia, pero esta parte, como de que no. Es que esto no, para mí no. Porque esta es la palabra de Dios a tu vida y a mi vida. Tú y yo tenemos que obedecer la palabra. ¿Quieres saber cómo comportarte en la sociedad? Aquí está. ¿Quieres saber cómo tratar a tu esposa, a tu esposo? Aquí está. ¿Quieres saber cómo tratar a tus hermanos, a tus hijos? ¿Qué les tienes que enseñar? Aquí está. ¿Quieres saber que hay que estorbar a tus hijos también en ocasiones? Aquí está. ¿Quieres saber cómo tenemos que tratar a nuestras autoridades? Aquí está. Porque ahorita, por cierto, hago un paréntesis, ha habido un boom de críticas al gobierno, pero híjole. Mira, yo no estoy diciendo que el gobierno esté haciendo todo bien. ¿Por qué? Porque son humanos, cualquier partido. Pero hay veces que veo a pastores y líderes escribiendo tonteras en redes sociales, dedicándole más tiempo a escribir que por qué la presidenta y el gobernador y son unos tontos y todo este rollo, cuando deberían de estar predicando a Cristo. No estamos llamados, y lo platicamos hace tiempo, a ganar pleitos, sino a ganar almas. Y esta porción de la palabra está relacionada con la parábola de las 10 vírgenes. Ya en algún momento lo leímos, pero ocúpate en que Dios te conozca. Hay veces que nos ocupamos mucho en conocer a Dios. No estoy diciendo que sea malo. ¿Quieres que Dios te conozca? Haz su voluntad. Haz lo que dice la palabra. A veces no nos gusta. Entonces, no te espantes si cuando tú y yo oramos, tenemos necesidad, tenemos petición, y Dios te dice, a ver, espérate, pues no te conozco. Y mira, varios cristianos viven frustrados, es que ya tal petición, y ya hice, ya subí, y ya llevé mi oración a no sé dónde, y a una iglesia acá, y otra iglesia allá, y no sucede nada. No es que sea malo, pero ocúpate más de buscar hacer la voluntad de Dios. Y en el camino, como a los leprosos, ¿no? Que Jesús los manda a que se metan al agua para hacer, y cuando van en el camino, son sanos. Ocúpate de que Dios te conozca. No estoy diciendo que sea malo que tú y yo conozcamos a Dios, ocúpate también de eso, pero lo principal es que Dios te conozca, hacer su voluntad. Lee su palabra y obedécela, así de sencillo, para que no digan, bueno, todo este asunto, este choro, ¿qué? Lee la palabra y obedécela. No la entiendo. Pregunta, investiga. Mira, somos muy buenos para investigar otras cosas. Es que el chisme de no sé qué, ay, voy a preguntarle a fulana a ver que me diga que... Y estamos investigando ahí. Investiga también de la palabra, porque hay cosas que posiblemente no entendemos. ¿Se vale?
Tenemos ya herramientas que hace 20, 30 años no existían. ¿No? Señor, ¿qué quiere decir esto? Ya lo pones ahí en el buscador. Vas a encontrar. Ahora, sé muy sabio también, porque no todo lo que aparece ahí viene de parte de Dios. El enemigo también es sagaz, ¿eh? Es muy astuto. Decía Pablo, no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, si tú no filtras la información que estás buscando, por ejemplo, normalmente si tú le pones algo de Dios, en YouTube, si hay alguien que al igual que yo es youtubero, te va a salir por más que bloquees de los santos de los últimos días, únete a la iglesia de no sé qué, que los misioneros de no sé dónde. Y le pones ahí en otro en buscadores y te aparece JW, Jehovah Witnesses, testigos de Jehová. ¿Sí? Y entonces hay gente que agarra de ahí, esto es de parte de Dios, mira, ten cuidado también. Pero aquí está. Si pudiera resumir este pedazo de esta enseñanza, aquí está. Más claro que ni el agua. Ya depende de ti y de mí qué tanto queremos empaparnos de esto. Si hubiera algo triste en este mundo y cuando cada uno llegue a cuentas con Dios, yo no quiero que Dios diga, David, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Yo no quiero eso. Por eso digo que me tiemblan las rodillas. Porque a veces puedo, y en lo personal, estar muy enfocado en la actividad. Ojo, no quiere decir que sea malo, pero preocúpate más de que Dios te conozca. Vamos a la tercera parte. Versículos del 24 al 27, por favor, alguien. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó... Hasta ahí, gracias. Dice, cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente. Tú y yo no tenemos ya pretexto, por así decirlo. A mí nadie me dijo, ¿no? Pues ya, tú y yo ya oímos la palabra, ya oímos la enseñanza. Tú y yo tenemos una Biblia en casa. Dice, y las hace. Entonces, por eso te decía, mucha gente simpatiza con el Evangelio. O sea, ya me gustó, o sea, se oye bonito, ¿no? En el dormitorio llegaban, es que se oye muy bonito, yo quiero esto. Y a una vez a uno lo tuve que correr. Porque le dije, mira, si quieres yo te enseño en otro momento, tú y yo con cafecito y toda la cosa, y te enseño. Porque llegaba nada más a oír y a distraer y realmente nada más quería escuchar. Ya no regresó. Es que, sí, es que hay veces que solo queremos oír y ahora no se trata de que si alguien pasa, oye, nada más vas a decir, no, si no, vete, no. Se trata de ser complementario, oír y obedecer. Dice, el que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Si sabes un poquito de construcción, sabrás más que yo soy una papa, pero cualquier tipo de edificación requiere cimientos. A mí me encantan los edificios modernos porque cada vez los hacen más altos y cada vez los hacen más resistentes a terremotos. Y digo, arriba se siente que ves imágenes de un lado para otro, pero no se cae. Porque tiene cimientos, porque está sustentado firme. Y estaba viendo hace tiempo, creo que es la torre de Chrysler, uno de esos edificios en Estados Unidos que construyeron hace muchos años, estoy hablando creo que de los 40, 50, no es cierto, ese fue después, 50, 60,
Pero decían, ¿cuánto tuvieron que excavar para el tamaño de la altura? ¿Sí? Si una casa como esta necesita cierta profundidad, pero no necesita tanta profundidad como un edificio si fuera de 5, 6, 7 pisos. Ahora imagínate un edificio de esos infames. De hecho, es proporcional, entre más alto, más profundidad requiere. Al que mucho se le da, mucho se le exigirá. ¿Quieres que Dios te utilice? ¿Quieres ser una persona? Edifica hacia el fondo. ¿Quieres ser una persona que refleje a Dios en su vida? Edifica. Si solo es de dientes para afuera, hay poca profundidad. Descendió la lluvia, versículo 25, y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Primero dice, descendió lluvia, es decir, llovió como pocas veces. Vinieron ríos, se desbordó el río. Punto número 3, soplaron vientos. Estamos en la Bella Airosa, tú y yo sabemos a qué se refiere esto. Y golpearon contra aquella casa y no cayó. Mi hermano, me gustaría decirte, porque hay veces que malentendemos este verso. Decimos, es que como yo estoy en Cristo y yo tengo cimiento, y qué bueno, quiere decir que sobre mi vida no van a venir ríos, no va a venir tempestad. Complementario, dice, pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. También la palabra en otras versiones dice necio, que edificó su casa sobre la arena. Vamos a ir a Acapulco, nada más nos pasa bien las fechas, pero si estás en la arena y te gusta edificar castillos o cualquier tipo de construcción, se ven muy bonitos, ¿sí? De hecho, también hay artistas que hacen ahí castillos y no sé qué tanto rollo, pero ¿cuánto dura? Pues mientras no les llegue el airecito ahí, pero si viene el viento y viene ya la ola al mar, ya, hasta ahí llegó. Dice, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Te digo, hay veces que los cristianos dicen, bueno, ok, ya edifiqué mi vida sobre Cristo. O pretendo edificar mi vida sobre Cristo. Quiere decir que no va a haber lluvia, que no va a haber vientos. No. Sobre los dos tipos de construcciones hubo lluvia, soplaron vientos, hubo tempestad. Perdón, mi hermano, pero si cuando tú conociste a Cristo alguien te dijo, ven a Cristo y no va a haber problemas, perdón, te mintió. Digo, quizás era una mentira, no te quería ofender, que era con una buena intención, pero perdón, te mintió. Es más, yo me atrevería a decir que aún a veces estando en Cristo, la tribulación es mucho mayor que aquel que no conoce a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo ya los tiene agarraditos del cuello. Y a veces que les vaya un poquito mejor, todavía se olvidan más de Dios. Pero el cristiano va a ser probado para ver si su fe realmente está firme. Pero en ambos casos va a haber tribulación. Tanto de quien conoce a Dios como de quien no conoce a Dios, quien está edificando su vida sobre la roca, como quien no edificó por estar construyendo la arena. Sobre ambos va a venir tempestad. Y hay veces, esta palabra en ocasiones no se da en la iglesia. En la iglesia dicen, no, ora y todo va a estar bien. No vas a tener problemas, no va a haber enfermedad. No, perdón. Va a haber enfermedad, va a haber muerte. Va a haber tribulación. Pero esas circunstancias en tu vida van a fortalecer tu fe si si has edificado sobre la roca, exactamente. Versículo 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Recapitulando, guárdate de los falsos profetas. Y profetas me refiero también a enseñanza. Mira, tenemos una ventaja que a veces también es desventaja, y te lo decía hace un momento. Si tú pones en YouTube predicación de que hable de Dios y de no sé qué, te van a salir ahí una lista.
Y hay gente que va a hablar, no de parte de Dios. Tú y yo tenemos que madurar en Cristo. Creo que la mayoría de los que están aquí al menos tienen más de 2 años en Cristo, la mayoría. Y de 2 para la creación del mundo. Discierne. Y si te das cuenta, lo que nos está hablando la palabra aquí es, conoce la palabra. Pregunta retórica, ¿cómo están tus frutos? ¿Cómo están tus frutos? Algunos uno de durazno, una planta de durazno, un manzano, ¿puede esconder el tipo de fruto que tiene? Es evidente. Tus frutos y mis frutos van a ser evidentes. Resumen, punto número 2. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ocúpate de que Dios te conozca. Y recuerda, que Dios te conozca no es que te pares y grites, Señor, aquí, veme, aquí estoy. ¿Sí? Que Dios te conozca es hacer su voluntad. ¿Y cómo vas a hacer su voluntad? Conociendo la palabra. Punto número 3. Con esto concluimos. ¿Dónde estás poniendo tu cimiento de vida? ¿En la roca que es Cristo? ¿O en el dinero, en el trabajo, en tus relaciones, en tus amistades, en lo que tú consideras correcto, en tu entretenimiento? Tantas cosas que pudieran ahí intentar ser tu fundamento. Si te estás dando cuenta que tu fundamento no es Cristo, mi hermano, mi hermana, es buen momento para que le digas, Señor, quiero poner mi fundamento en la palabra. Quiero poner mi fundamento de vida en lo que dice tu palabra, en tu voluntad. No te esperes a que llegue la tempestad, porque dice, y me encanta, dice, y fue grande su ruina. Estamos en buen momento, en buen tiempo. Si has edificado tu vida sobre la roca que es Cristo, te felicito, hermano, síguele. Si te estás dando cuenta, no, pues yo me estoy dando cuenta que he estado más fundamentando mi vida en otras tantas cosas. Es buen momento para que le digas, Señor, estuve tratando de edificar. Aparentemente, la casa está bonita, está estable, pero sé que su fundamento no es el correcto. Córrele por un arquitecto y córrele por albañiles. Porque si viene la tempestad, dice va a ser grande su ruina. Hace poco vi un par de videos de una casa, bueno, hay varias, pero y eso sucede más en Estados Unidos, aquí tanto, en México no tanto por el tipo de construcción, pero tuvieron que mover una casa en Ciudad de México, ahí por Reforma, si conoces, porque era una casa antigua, no la podían derrumbar, pero tenían que construir no sé qué cosa, entonces desde cimientos movieron la casa no sé cuántos metros. Si una casa no tiene fundamento, mira, y esa casa se veía bonita, muy bonita, era un patrimonio, por eso no la podían derrumbar. Pero imagínate, muy bonita y de pronto la quieren mover y sin fundamento, que haya fruto en tu vida y en mi vida, mi hermano. Cierra ahí tus ojos, vamos a concluir esta enseñanza. Señor, gracias, porque no hay manera, Señor, en la que tú no nos hables. Señor, nos hablas por medio de tu palabra, nos hablas por medio de la alabanza, de la adoración, por medio de otros hermanos en la fe, por medio de la predicación, Señor. Pero no solo queremos ser oidores de la palabra. Gracias, porque esa palabra es un deleite, Señor, porque tu palabra y cuando tú hablas a nuestras vidas es un ungüento, Señor, en nuestras almas, en nuestros espíritus, incluso también en nuestro cuerpo físico. Señor, pero entendemos que estamos incompletos si no hacemos tu voluntad.
Señor, no solamente queremos conocerte, queremos que tú nos conozcas. Señor, queremos ser hallados fieles delante de ti. Y esa fidelidad, cuando lleguemos a tu presencia, no va a ser en temas ministeriales. No va a ser si tuvimos alabanza perfecta, no va a ser si tuvimos todas las sillas llenas, si empezamos o no a tiempo una reunión. Señor, eso es importante, pero lo más importante es obedecer tu voluntad. Ser hallados fieles en obedecerte. Señor, en saber quién eres tú y en saber que te conocemos, Señor. Padre, yo te pido que a cada uno de los que estamos aquí, tú nos simbres, Señor, tú nos muevas el tapete. Señor, si nos estamos dando cuenta que nos hemos ocupado mucho en conocer de ti, pero no en hacer tu voluntad, Señor, es un buen momento para ponernos a cuentas contigo. Señor, queremos que tú nos conozcas. Gracias por los dones y talentos que tú nos has dado, Señor. Incluso con esos pudiéramos echar fuera demonios, pudiéramos hacer milagros por medio de ti. Pudiéramos sanar enfermos. Señor, pero lo más importante es que tú nos conozcas. Perdónanos, Señor, si el afán, incluso ministerial de la iglesia, pero también el afán del trabajo, de la escuela, Señor, nos ha distraído, Señor. Le hemos puesto más énfasis y más atención. Hemos puesto nuestro fundamento en eso. Señor, en esta mañana nos ponemos a cuentas contigo, Señor. En el nombre de Jesús.